Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo el primer episodio sobre la serie que voy a hacer de 1000 mesetas. Este primer episodio, como dice en el título, va a tratar acerca del rizoma. Tengo que decir que yo hace ya 1 año y medio hablé de rizoma y hablé de 1000 mesetas, pero lo hice solo en un vídeo particular, ¿no? Más que nada porque los traté como libros separados, aunque el rizoma es el primer capítulo de 1000 mesetas. Pero bueno, como voy a hacer una serie de todos los capítulos del libro, si no todos, casi todos, quería pues tratarlos de uno en uno, así que voy a repetir el capítulo acerca de rizoma como tal. Así que bueno, este primer capítulo, la introducción del libro, ya nos da a comprender por dónde van a ir los tiros, o por así decirlo, ya nos da ciertas señales de el estilo de Deleuze y Guattari tan característico, ese, por así decirlo, esa reconstrucción o esa ampliación de lo que en el Antiedipo marcaron una forma de hacer filosofía, pues en 1000 mesetas lo vamos a encontrar, pero de un modo diferente, con conceptos, con ampliaciones, con puntos de vista nuevos, pero también con esa forma de hacer filosofía que les caracteriza, ¿no?, a Deleuze y a Guattari. Entrando ya en materia, rizoma, bueno, es uno de los capítulos más importantes porque marca las bases sobre lo que va a ser el rizoma y un poco como esa forma de pensar que va a ser tan característica de Deleuze y Guattari, el pensamiento rizomático frente al pensamiento arborescente, ¿no? Pero antes de hablar de generalidades, porque así el rizoma sin ningún contexto es un poco difícil de captar, vamos a empezar a hablar un poco de la cuestión, de lo que viene a ser un rizoma y también por qué tratan de hablarnos del rizoma, ¿no? En primer lugar, una de las cuestiones que va a ser interesante es su forma de concebir los libros. El libro, como se llama 1000 mesetas, ellos van a partir de la idea de que un libro no es simplemente pues un libro y ya está, sino que es una máquina literaria, es un artefacto que conjuga una serie de multiplicidades, una serie de agenciamientos, de elementos de todo tipo, tanto a un nivel semiótico, a un nivel de palabras, como a un nivel de relaciones entre cosas, ¿no? Entonces, un libro, pensarlo de una forma simple, puede parecer algo como, vale, sí, pues aquello que tiene hojas, pasas, lees, ¿no? Como si fuera algo como simplón, ¿no? Si lo ves desde una forma como la definición de un libro, ¿no? Pero la forma de ver un libro, por así decirlo, no solamente es una máquina literaria, sino también es una máquina revolucionaria, es una máquina de guerra, es una máquina de amor incluso, ¿no? Porque la potencialidad que está dada en esa estructura, en esa forma, digamos, maquínica en la que las ideas están captadas en los libros, tendrían un potencial disruptivo por lo que van o por lo que implican en su exterioridad, ¿no? Esas ideas o esas formas de ver el mundo que están dentro de esas palabras que están dentro de ese libro, en momento de ponerlas en contacto con las personas que la leen, activarían una serie de regiones, una forma de inspiraciones que podrían movilizar algo que sobrepasa totalmente eso que parece un libro un objeto, ¿no? Que no inocente, ¿no? Que no puede hacer daño a nadie, ¿no? Un libro no hace daño, no sé, bueno, si te tiran 1000 mesetas en la cabeza un poco de daño sí que te hace, pero entendámonos, él no te va a hacer nada, ¿no? Pero bueno, antes de esto era una pequeña digresión sobre el capítulo, pero vamos a empezar a hablar del rizoma, que es lo importante, ¿no? Básicamente el rizoma parte de la idea que Deleuze y Guattari se van a tratar de separar de lo uno, ¿no? De lo uno entendido en un sentido como lo único, como lo propio de la representación, como las ideas están hechas de en cierto modo de esa unidad. Véase, por ejemplo, Platón, ¿no? Esa idea de bien, esa idea de justicia, esa idea de lo que sea, ¿no? Como si fuera una idea mediante la cual todo lo demás se vería como una representación o una copia, ¿no? Para ellos, las cosas, ¿no? Y esto en verdad es muy Deleuze, porque en diferencia de repetición elabora su teoría, su ontología acerca de esto en concreto, ¿no? Entonces yo creo que esto es la huella más de Deleuze que de Guattari, que básicamente lo que nos va a hablar es de que realmente no hay multiplicidad, o sea, no existe lo múltiple, porque lo múltiple sería referido a un uno, como si hubiera, pues, si tú dices una silla, entonces esa silla sería como ese uno,
de lo cual se derivan todas las demás sillas, pero lo que dirán del Leshi-Guattari no, dirán que realmente lo que existe son multiplicidades, y esas multiplicidades pueden ser en niveles muy distintos, ¿no? Porque justamente lo que les hace ser lo que son esas diferencias, esas singularidades, esas pequeñas diferencias entre tamaños, dimensiones, velocidades, agenciamientos. Allá donde pongas la visión, allá donde te pongas a reflexionar sobre algo, te darás cuenta de que está compuesto por una especie de microcosmos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el punto que podemos empezar que podemos empezar a ver para profundizar en el rizoma, ¿no? Partiendo del hecho de que no hay cosas múltiples que se derivarían de algo único, ¿no? Es decir, pues la bombilla que me está tirando luz, ¿no? Podríamos decir que es una bombilla, pero por así decirlo hay multiplicidades de luces que están viniendo, ¿no? Y de cosas, ¿no? Que están en relación con esa bombilla, que no solamente son esa bombilla. Porque la idea simplona, o no, sería que la bombilla, ¿no? Pues es como un concepto de bombilla, como si hubiera una idea de bombilla, ¿no? De la que se deriva, pues, la luz y tal. Pero no, eso por así decirlo limita la bombilla como si hubiera una unidad en las bombillas, ¿no? No mira las bombillas en su interconexión, en su multiplicidad, con aquello que incluso rebasa la mera definición de lo que es una bombilla, ¿no? O la utilidad de lo que es una bombilla, ¿no? Ahí podemos empezar a ver un poco de qué va los rizomas, ¿no? El pensamiento arborescente, en el fondo, la crítica al pensamiento arborescente viene dada del pensamiento, sí, realmente el pensamiento occidental clásico, tanto a nivel científico como a nivel filosófico, podemos verlo en Descartes, ¿no? Al fin y al cabo es la idea de cómo el pensamiento se desarrollaría por ese tronco, ¿no? Por esa idea de la cual germina, ¿no? El resto de cosas, ¿no? Por así decirlo, o sea, con cierta trascendencia y a su vez con una centralidad, ¿no? Como si el conocimiento dependiera, ¿no? De un punto, ¿no? Pues eso que estábamos hablando, sobre esa idea, y de esa idea se desarrollaran las cosas. Entonces es como, por así decirlo, hay una relación como muy directa, ¿no? Pero como a partir de ese movimiento entre un calco, entre una copia y algo real, ¿no? Esa idea que lo representa y aquello que luego está dado en el mundo, ¿no? También es muy platónico esto, ¿no? Pero claro, la idea de rizoma, lo importante, porque también, como sabréis, es un libro complejo, tanto de comprender como de explicar. Entonces estoy tratando de ser conciso o tratar de ser directo, pero es complicado, ¿no? Pero básicamente la idea del rizoma es que el rizoma lo que hace es no tener en cuenta la cuestión de esa centralidad, de esa trascendentalidad, ¿no? De pensar, vale, sí, hay una idea de, no sé, de mochila, y esa idea de mochila luego se representa en el mundo a partir de mochilas particulares, que todas son iguales, o por así decirlo, son iguales a la idea, ¿no? De cierto modo, esa forma de ver cómo lo trascendente se da luego, se materializa. Pues no, lo rizomático sería algo descentralizado, sería algo en cierto modo incluso caótico o impredecible, espontáneo. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta el factor de que eso se reduzca a la idea o al concepto que lo termina, sino más bien tiene mucho más en cuenta la cuestión en la cual es un conjunto de cosas que va más allá de la idea que lo determina, y que a su vez esa idea que la determina, que tampoco se puede negar, tampoco termina de cerrar o de demostrar la realidad empírica o la realidad material de eso, en el sentido de que nosotros podemos poner 1000 hojas juntas y ninguna de las hojas se va a parecer entre sí. Bueno, sí, tendrán cierta semejanza, pero ninguna va a ser igual a la otra. Imposible, ni 2 gotas de agua. Como vemos, es un poco la idea también de diferencia de repetición. Pero el punto es ese. No es como querer... O sea, yo creo que la mejor forma de ver la cuestión es no ver como si todo estuviera en relación a una idea, que es lo que tendemos a pensar, ¿no? Pues que todas las hojas son hojas y se determinan en su hojedad, ¿no? Sino que sí hay una idea de hoja, pero la idea de hoja no nos muestra cómo es la realidad en su plena potencia, por el hecho de que cada hoja
tiene su forma de ser, tiene sus rasgos y, por así decirlo, esa repetición entre ellas es lo que la determina, ¿no? Entonces ese modelo en el que el árbol, el conocimiento, esa taxonomía biológica, lingüística, etcétera, determinaría lo que es, esto es un, no sé, un sujeto, esto es un objeto, ¿no? Estoy hablando de gramática, ¿no? No estoy hablando de Kant. O, por ejemplo, pues sí, pues como determinar, pues esto es un animal mamífero, ¿no? Es por así decirlo, son una serie de ideas de las que se desarrollan o se englobarían todos los elementos. Mientras que un rizoma lo que tendría en cuenta no sería eso. Tendría en cuenta justamente las particularidades de aquello que lo hace interconectarse entre sí, ¿no? Es como que tú pones todos los patos a la vez y los puedes ver y a lo mejor hay uno que tiene el pico más grande, uno se comporta de una forma determinada manera, uno interactúa con algo que no es de su especie, como puede ser, no sé, una rana, ¿no? No sé, es más fijarse no tanto en aquello que lo encierra dentro de sí mismo, sino más bien en las diferentes conexiones que se generan materialmente a raíz de esos procesos que no se determinan tan solo en esa idea que sería pues el concepto de pato, sino más bien en cómo realmente estaría compuesto de una serie de agenciamientos que estarían en diferentes estratos o niveles incluso, ¿no? La cuestión aquí es que hay diferentes puntos, diferentes principios con respecto a lo que es a lo que son el rizoma, ¿no? Pero básicamente, o sea, los mencionaré ahora, ¿no? Pero el punto a tener en cuenta es que un rizoma es como si fuera una raíz, en el sentido de una raíz como una patata. Si buscáis una patata o buscáis un hierbajo o algún tipo de hierbas de este tipo, veis que la forma en la que está dispuesto todo lo que es las raíces no es como un centro donde se derivan las cosas, sino que es más bien algo como nos podemos imaginar una red neuronal, que por así decirlo se muestra de una manera en la que diferentes nodos que se conectan, diferentes relaciones entre sí, que de forma caótica, pero con su propia armonía se van conectando entre sí, pero no es algo predecible, no es algo armonioso, es algo que son conexiones arbitrarias, ¿no? Que se pueden dar entre cualquier cosa, pero que a su vez esas conexiones tienen su propio sentido, solo que no tienen la misma lógica que tendrían desde el árbol, que tiene una estructura predecible, que funciona desde una base y cada parte se conecta con otra de una manera más estructural. Aquí vemos también el intento postestructuralista de estos autores, ¿no? Que si cogen la idea del estructuralismo a la hora de interconectar aquello que está más allá del sujeto, pero la forma en la que lo interconectan no lo cierran sobre sí mismo en una estructura que determina a los sujetos en base a esas relaciones, sino tratan de hacer un sistema abierto en el que las relaciones no dependan de una única estructura, sino que en todo caso sea una estructura abierta que se conecte con todo tipo de estructuras. Y ahí está yo creo que la clave del rizoma, ¿no? Que la idea de esa red neuronal es que los rizomas, las multiplicidades, no se determinan en los cajones donde tienden a verse las cosas, ¿no? En el sentido de que si yo pienso en, no sé, si pienso en la cámara, estoy pensando que es una tecnología, esa tecnología sirve para grabar vídeos, los vídeos se pueden colgar en YouTube, ¿no? Es como si estoy razonando las cosas en función de a lo mejor de diferentes secciones o diferentes puntos a tener en cuenta, pero es que la rizomática iría más allá, porque yo puedo estar pensando en una cámara de fotos, luego en una pizza, luego en un chimpancé y luego pues no sé, en las cortinas que están ahí colgadas, por así decirlo. Las conexiones que hay entre ellas pueden parecer absurdas, ¿no? Pero el hecho de que se puedan dar es una realidad, ¿no? Entonces yo creo que, empezando ya por los principios del rizoma, los dos primeros principios es el de conexión y heterogeneidad, es justo lo que estamos hablando, ¿no? En vez de pensar las relaciones en base a una causalidad que se determina sí, porque pertenece a una misma familia de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, pues si haces biología o si haces X ciencia, pues por así decirlo, vas a basar tus sistemas solamente en ese tipo de ciencia, ¿no? Pero también la idea de Deleuze y Guattari sería ver esas conexiones que trascienden
esos cajones que los determinan, ¿no? Entonces puede ser muy fructífero inspirarte de cierto tipo de corrientes artísticas, de corrientes científicas, filosóficas, y en ese tipo de interconexiones de cosas que a priori parecería que no tienen que ver, realmente tú estás formando una rizomática, ya que estás poniendo en contacto relaciones, ideas que tienen puntos en común, pero que a priori no se podrían explorar porque parece que desde un punto de vista no arborescente forman parte de ese lugar que lo encierra a eso y no al rizoma que interconecta sin tener problemas, ¿no? Porque ahí está el punto de la conexión y la heterogeneidad. Da igual los elementos que se estén interconectando, porque como es una red codificada, descentralizada, a lo mejor hay una conexión entre elementos del tipo, pues, palabras, pero esas palabras a su vez se relacionan con objetos, pero esos objetos son a la vez estructuras maquínicas, son máquinas. Entonces, en esos diferentes niveles de interconexión, estamos hablando de materia, estamos hablando de flujos, estamos hablando de diferentes capas, ¿no? de profundidad, algunas son más superficiales, otras van, por así decirlo, a un nivel más atómico. Pero si os dais cuenta hay como una progresión, hay una interconexión entre diferentes capas y secciones sin determinarse a un lenguaje que tendería más a pensar las cosas pues desde lo arborescente, ¿no? Desde la estructura que se cierra sobre sí misma. También o sea, eso lo vamos a hablar luego, pero básicamente el tercer principio sería el de multiplicidad, en el hecho de que hay tantas cosas como las podemos imaginar, en el sentido de que hay multiplicidades sobre cualquier cosa. Las conexiones se generan por esas multiplicidades que hemos estado hablando, ¿no? Por el hecho de que no es lo múltiple, sino que hay multiplicidades. Es un sustantivo, ¿no? Y estas multiplicidades son de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes conexiones, de diferentes niveles. Entonces, a ese nivel ontológico lo podemos llevar a conectar a un nivel político, pero es que a un nivel político, a uno sociológico, a uno económico, histórico, lo que veáis, porque en el fondo lo que está transgrediendo lo arborescente es el hecho de que el rizoma no depende de esa estructura fija que sería la filosofía es la filosofía, la ciencia es la ciencia, ¿no? Lo cotidiano es lo cotidiano, no. De cualquier tipo de relación se genera otro tipo de conexión, ¿no? Es el ejemplo de la orquídea y la avispa, ¿no? Que se genera una plusvalía de código, en tanto que para realmente que se reproduzcan otras nuevas orquídeas, ¿no? Hace falta que se conecten ambos tipos de seres vivos, pero sin embargo son dos series totalmente heterogéneas, porque una avispa y una orquídea no tienen nada que ver. Sin embargo, todo lo que es la fauna, ¿no? Todo lo que implica esa conexión entre elementos heterogéneos, que sería el proceso de que una avispa pase ahí y la polinice y haga todo el proceso, hay una conexión que no depende solamente de la propia orquídea, sino de cómo se conecta e interconecta con otros elementos del medio. Estamos viendo multiplicidades que generan un efecto en cadena que lo supera, ¿no? Y que a su vez no se termina en la propia forma de la orquídea, ¿no? Esto sería el principio de ruptura significante, por el hecho de que no se cierra sobre sí misma su significación, sino que el proceso de poder comprenderlo también implica una serie de conexiones rizomáticas entre las cosas, ¿no? Y ahí estaría también un poco también luego el punto del principio del mapa y del calco, mientras que las estructuras del tipo arborescente partirían de ese principio, ¿no? primordial y estructural del que se derivaría todo. Estaríamos pensando como en una serie de calco, en una representación, ¿no? Lo que decimos, la idea de bombilla es por un calco de lo que yo tengo en la cabeza, ¿no? Yo veo esa bombilla y la reconozco por el calco, pero no estoy haciendo mapa, no estoy cartografiando, que es lo que les interesa del Shiwatari. Por el hecho de que a mí esa bombilla lo que me puede hacer pensar es en que se me enciende una bombilla, porque he tenido una idea. Y esa idea me hace pensar en una idea muy buena, pues no sé, para escribir X cosa en un vídeo, ¿no? Entonces esa interrelación en la cual yo he pensado en una bombilla, y he pensado en una idea de bombilla, y he pensado en escribir una cosa, no tiene nada que ver ni con bombillas, ¿no? Entonces esa es la forma realmente interesante del rizoma, ver cómo las conexiones no dependen de la estructura que los determina, sino de las propias relaciones descentralizadas que hay entre sí, ¿no? Así que bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo
acerca de la serie de 1000 mesetas. Un saludo.